Aparte, padre, regresando con el tema, entonces, bueno, la responsabilidad implica, sí, el conocimiento de las ideas, de los consejos y de la vida de Jesús de Nazaret. Pero también implica el aceptar la responsabilidad de comportarse como tal. Sí. Ahí es cuando ya la cosa ya se vuelve un poco más complicada. Bueno. Sí, bueno, pues ahí está el testimonio, ¿no? Pero aquí este punto que dices tú de sentirlo como pesado, como una responsabilidad pesada, pues yo creo que eso es algo secundario. Secundario en el sentido de que una cosa es el apostolado que hemos de hacer y otra cosa es quién la tiene que hacer y si las personas que tenemos que hacer ese apostolado estamos suficientemente motivadas y preparadas. Entonces, en ese sentido, pues el Concilio Vaticano II, por ejemplo, pues uno de los documentos que publicó se titula Decretos sobre el apostolado de los laicos, lo cual pues quiere decir, hasta entonces no estaba tan claro este apostolado de los laicos. Bueno, estaba, como te acabo de leer aquí en la Biblia, sí está, pero se fue como dejando de lado y uno de los fenómenos que influyeron, ¿sabes cuál es? Es el nacimiento de los institutos de vida apostólica. Es decir, que dentro, eso es positivo, muy positivo, pero también tuvo su consecuencia negativa. Es decir, en lo que llamamos la vida religiosa, tiene distintas etapas. Digamos que la primera etapa fue en los primeros siglos de la Iglesia, fue la vida eremítica, y en lugares apartados de la civilización, sobre todo a raíz de la conversión del Imperio Romano, el ambiente del mundo, de la sociedad, así como ahora nosotros decimos que el ambiente está muy secularizado, es decir, en el sentido de que se van olvidando los valores religiosos y se va imponiendo el ambiente de la vida, pues de la vida mundana, no cristiana, pues también con la conversión del Imperio Romano, pues muchos cristianos que habían vivido un ambiente muy protegido, aunque perseguido, pero muy de grupos pequeños, de gente muy comprometida en vivir la vida cristiana, se sintieron invadidos. Es decir, la Iglesia fue invadida por el Imperio Romano, así como luego el Imperio Romano va a ser invadido por los bárbaros, pueblos bárbaros. También en el siglo IV el cristianismo, que está, pues en cierto modo, bueno, se ha desarrollado bastante. En todo el Imperio Romano se ha predicado el Evangelio, pero son grupos casi de gueto, no, porque no está aprobada oficialmente el cristianismo todavía por el Imperio Romano hasta con Constantino, el emperador Constantino, en la segunda década del siglo IV. Entonces, de ahí surge el que haya grupos que bajo la máxima de la huida del mundo, que se hizo famosa la frase en latín fuga mundi, huida del mundo, se retiraron a los desiertos en grupos, y muchos pues hacían vida eremítica solos, ¿no? Y otros hacían una vida en grupo, en comunidad. Bueno, después eso fue evolucionando, ¿verdad? Y luego llegan sobre todo vienen la orden de San Benito, en el siglo VI, y entonces pues hay una gran invasión de monasterios, de monjes que vienen a colonizar y cristianizar el imperio. Solamente ya como unos 5 siglos después vienen otro estilo de vida religiosa, que son las órdenes mendicantes, ¿no?
y éstas salen a evangelizar, no se quedan en los monasterios para que la gente acuda a ellos, sino que los mendicantes van recorriendo los lugares como lo habían hecho los misioneros también en los primeros, en la siglo V, VI, por ahí, hubo también un éxodo o un envío de misioneros a los países de los bárbaros del norte de Europa, ¿verdad? Entonces va evolucionando este movimiento religioso, y en la Edad Media, pues a partir del siglo XI, pues comienzan estas órdenes mendicantes, que son una fuerza muy, muy fuerte, como los franciscanos, dominicos, carmelitas, siervos de María, y pues hacen una labor muy fuerte, y esto va siguiendo hasta el siglo XVI, ¿verdad?, que ya aparecen entre ellos la Compañía de Jesús con una dimensión apostólica específica, porque estas órdenes mendicantes no tenían el apostolado como su objetivo directo, expreso, sino que vivían su vida siguiendo los valores evangélicos, y dentro de eso venía el apostolado. O sea, se declaran como de vida mixta, tratando de combinar una vida de oración con una vida de apostolado, como lo había también proclamado San Benito, pero de un punto de vista más monástico. Entonces, a partir del siglo XVI comienza a surgir en la Iglesia un número innumerable de institutos religiosos que llamamos comúnmente congregaciones, que están dedicadas expresamente, nacen para eso, para dedicarse a la práctica de obras de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la mentalidad del cristiano común está claro que si tú quieres hacer apostolado, te vas a hacer religioso de una congregación, puede ser de los paules, puede ser de los juaninos, o cualquiera de estas congregaciones con la Compañía de Jesús que van surgiendo en todos estos siglos, y si no, pues te quedas de laico, te casas, tienes tu familia y basta, ¿no? Entonces, como que esa mentalidad hace que el apostolado se haga como responsabilidad solamente de los religiosos y religiosas, ¿verdad? También, porque surgen también muchas congregaciones de mujeres, aunque un poco más restringido que los hombres. Yo creo que eso, entonces, fue una de las causas por las cuales el cristiano común no pensaba que el apostolado era parte de su vida cristiana. Y sobre todo entre las mujeres, pues como las mujeres, por otra parte, no podían ser sacerdotes, pues querían hacer apostolado, tenían que hacerse religiosas. Y imagínate, las congregaciones de vida apostólica de mujeres que hay en la iglesia hoy son, hablando, exagerando, innumerables, ¿no? Pero son varios miles de institutos religiosos de apostolado. Entonces yo creo que eso fue una de las causas principales por las cuales tú reflejas esa mentalidad de que el laico heredó esa idea de que el apostolado era algo difícil, algo para lo cual de hecho no estaba preparado, porque los que se preparaban para el apostolado se tenían que hacer religiosos para ir a las misiones, para atender a enfermos, etcétera, y formaban un instituto, una comunidad religiosa, y desde ahí eran enviados y eran reconocidos por la Iglesia para hacer un apostolado común. Entonces, bueno, aunque antes del Vaticano II ya había algunos grupos de laicos, por ejemplo la Acción Católica, un grupo muy fuerte que ha existido en la Iglesia, en el cual se aglomeraba prácticamente la mayoría de los católicos, cristianos católicos que querían hacer apostolado, pero pues el Vaticano II dio un espaldarazo así fuerte, y creo que a partir de entonces es cuando se ha sentido esto que tú dices, este peso o esta responsabilidad de los laicos de tener que hacer apostolado
para lo cual no habían sido preparados, educados, ¿no? De pronto sale este Vaticano II diciendo que los laicos están llamados también al apostolado. Ah, caray, ¿y ahora? ¿Y cómo le hacemos? ¿Por qué no avisaron antes para que nos preparáramos, verdad? Padre, implicaría no solamente estar preparado en el conocimiento de las palabras de Jesús, sino estar preparado para otros factores, como es la integración en diferentes sociedades, en diferentes grupos. La vida actual es realmente compleja, eso no lo podemos soslayar. Pero aún así, y que conste, el laico sí está implicado, si lo desea, en llevar este mensaje como apostolado. Para platicar de eso, regresamos en un minuto. Sí. Bueno, sí,